Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Hablemos de Paz, en el cual emprenderemos un fascinante viaje a través de los entrelazados caminos de la paz y la violencia en Colombia. Aquí exploraremos los momentos de la historia que han forjado la identidad de nuestro país, desde los momentos más oscuros hasta los destellos de esperanza que han emergido entre las sombras. Sean todos bienvenidos. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la importancia que tiene la memoria histórica para una sociedad en transición hacia la paz, sus antecedentes y organismos, así como sus principales logros y mayores retos. En la primera parte daremos una mirada a las experiencias vividas en otros países y la relevancia de la memoria histórica en sus procesos de paz, justicia y reparación. Más adelante conoceremos el enfoque y los principales aportes del Centro Nacional de Memoria Histórica. Por último, hablaremos de los avances en la construcción y operación del Museo Nacional de Memoria y sus mayores retos para el futuro. Bienvenidos a Hablemos de Paz. En las transiciones de conflictos a procesos de reconciliación, la importancia de recordar y comprender el pasado se convierte en un pilar fundamental. La memoria histórica no solo actúa como testigo de las cicatrices causadas por la violencia, sino también como un recordatorio constante de las lecciones aprendidas y de las promesas para un futuro en paz. En un mundo marcado por conflictos y tensiones, la paz que promueve un estado de armonía, tranquilidad y estabilidad se ha convertido en un proceso complejo que ha establecido varios desafíos, entre ellos múltiples grupos armados, rechazo a una paz total, definición de normas de paz, sometimiento a la justicia, entre otros. Sin embargo, las experiencias de procesos de paz en diversas regiones del mundo como Sudáfrica, Chile y Argentina han ofrecido a Colombia un modelo completo para superar conflictos, divisiones y crear un mejor futuro. Lo que dice toda la teoría, además comprobado, es que en la medida que haya verdad, memoria histórica, en la medida que haya conciencia de lo que pasó, las sociedades van evolucionando y van a evitar repetir el mismo ciclo de violencia. Por eso son tan importantes los temas de memoria en Argentina, o en España, o en Colombia, no es solo de Colombia. Entonces la memoria histórica tiene un papel fundamental, el derecho a la no repetición. En general, en otros países, tanto de nuestra América mestiza, ha habido principalmente alrededor de las comisiones de la verdad, la búsqueda del esclarecimiento. Y es a partir de esas comisiones de la verdad que se hace toda una labor pedagógica de difusión, de promoción de los archivos a cuidar, que los tienen las organizaciones, que los tienen las instituciones. Y es que algunas de estas historias de transformación no solo han servido como referencia, sino que también han contribuido a la creación del Centro de Memoria Histórica en Colombia, tomando como ejemplo el proceso en Sudáfrica en donde la Comisión de la Verdad, liderada por Desmond Tutu, buscó la verdad a través de testimonios públicos, enseñando que enfrentar el pasado y buscar la verdad puede ser el camino hacia la curación. En Chile, el fin de la dictadura de Pinochet marcó el comienzo de un proceso de transición hacia la democracia y la búsqueda de justicia y memoria histórica, mostrando que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la construcción activa de una sociedad justa y solidaria. Y en Argentina, la dictadura militar de 1976 a 1983 dejó un legado de violencia y desapariciones forzadas en donde la lucha por la justicia ha permitido que el país haya avanzado hacia una mayor estabilidad y democracia. Los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad y la memoria colectiva han sido pilares para consolidar la paz. La gran experiencia de memoria histórica fue la Comisión Sábato en Argentina, que fue la primera comisión de la verdad que hubo en el mundo en 1983, que buscaba responder 3 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y quién fue responsable? ¿Qué pasó? Era la necesidad de conocer el pasado y los factores que habían generado las dictaduras militares. ¿Por qué pasó? Era ver qué era lo que había que mejorar para evitar que en Argentina se repitieran los hechos
brutales de la desaparición forzada y otros crímenes cometidos bajo las dictaduras militares. Y cómo evitar que se repita es qué cambios hay que introducir a la sociedad. Hemos venido integrando a los perpetradores, escuchando a los perpetradores. Y eso es fundamental para hacer este cruce de información que nosotros venimos trabajando desde los informes de acuerdos de la verdad, es escuchar a la víctima, al victimario y cotejar con toda la documentación de los archivos de derechos humanos que nosotros tenemos y que venimos recogiendo, para que la gente de este país y del mundo entero entienda por qué estamos donde estamos, cómo llegamos a este punto y cómo juntos y juntas vamos a salir adelante y vamos a repararnos como nación para la no repetición. Estas experiencias comparten lecciones claves como el diálogo inclusivo, la voluntad política y el compromiso con la justicia y la memoria, elementos cruciales para la construcción de la paz, que luego fueron tomados como referencia para Colombia, que incluso antes de que se lograra el acuerdo de paz en el 2016, se iniciara un proceso de reconocimiento a las víctimas a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011. Que surgió durante el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos, cuyo propósito permitió crear el Centro Nacional de Memoria Histórica, institución que desde ese momento hasta entonces ha desarrollado innumerables trabajos de memoria dando cuenta de lo que ha ocurrido en Colombia, resaltando en particular la voz de las víctimas y sus historias de dolor, tragedia, pero también de dignidad, resistencia y resiliencia. Como siempre, es para mí un gusto darle la bienvenida a Pedro Viveros, reconocido analista, estudioso de la historia política colombiana y experto en temas de paz, quien nos acompaña nuevamente aquí en el set de Hablemos de Paz para comentar los reportajes que veremos el día de hoy. Pedro, bienvenido. Julieta, gracias y qué bueno estar nuevamente en Hablemos de Paz. Bueno, Pedro, comencemos entonces con una pregunta clave. ¿Por qué es importante la memoria histórica en un proceso de transición del conflicto a la paz? Pues se ha hecho muy común que digan que este es un país sin memoria, por ejemplo. Y yo quisiera hacer una diferencia. La historia, cuando a ti te dicen vamos a estudiar historia, pues es un punto y es un momento en la vida de cualquier ciudadano de cualquier país. Cuando le dicen a uno que es la memoria no se detiene, es eterna. Entonces, esto de hacer la memoria histórica del país y del conflicto recordando. Es recordar permanentemente, y recordando y machacando la idea. Claro. Pero también de pronto rectificando. Porque a veces aparecen documentos nuevos que permiten la verificación de esos documentos codificados en la memoria de nuestro Centro de Memoria Histórica de Colombia, Julieta. Muchísimas gracias, Pedro. Como respuesta a la necesidad de mantener la memoria del conflicto armado que ha enfrentado nuestro país, nace el Centro Nacional de Memoria Histórica para recopilar y preservar en debida forma todo nuestro pasado. En el marco de la Ley de Víctimas, en el 2011 nació el Centro Nacional de Memoria Histórica, una entidad creada para investigar, documentar y difundir los eventos relacionados con el conflicto armado en el país. Su nacimiento ayuda a llenar el vacío que dejó la violencia en el tejido social colombiano. Surge como la única institución del país, institución estatal, oficial, que tiene el deber de la memoria. El deber y obligación de garantizarle a todas las víctimas sin exclusión la posibilidad de que entreguen contribuciones hacia el esclarecimiento de la verdad, puedan realizar ejercicios de memoria histórica diversos. La memoria es educación y cuando hay educación hay formación. Bienvenida, pero que esa memoria sea hacia todos los lados de la historia de este país. Esa memoria la han utilizado para convertir al Centro Democrático en un gigante, en un león, en alguien que le ha hecho daño a la realidad del país. Y no, la memoria debería ser tan equilibrada, tan fría, tan tranquila, que le pueda contar a todos los colombianos de dónde veníamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esta institución en donde las historias, por dolorosas que sean, han encontrado eco y significado, permitiendo investigar y recabar en el pasado para construir un futuro de comprensión y reconciliación. Este lugar de memoria muestra un escenario de respeto, regocijo y silencio. No es solo una construcción en memoria de las víctimas, sino un testigo silente y poderoso que sostiene las narrativas de aquellos que han enfrentado lo indecible. Las víctimas directas existen y las indirectas existimos, ¿cierto? Y ello ha permitido que la memoria de todo este tipo de procesos
se recopile para que a futuro las nuevas generaciones, las universidades, los colegios y las escuelas puedan dictar esta cátedra para que eso no se vuelva a repetir. Necesitamos reconocer ese valor tan grande que tenemos en el Centro Nacional de Memoria Histórica, los que hemos ayudado a construir lo que nos llaman los mamotretos, sí, textos completos de reconstrucción de lo que fue cada bloque. A mí me correspondió apoyar en ese bloque Mineros, que nos hizo tanto daño, tanto sufrimiento en el norte, en el Bajo Cauca antioqueño, pero también el bloque Metro, que tuvo incursiones en el norte, pero sobre todo en la ciudad de Medellín. Y cada uno de esos tomos deberían leerlo todos los colombianos para que entendieran el sufrimiento de la población. Pero esa memoria que tiene una narrativa diversa de la Colombia del territorio, de los indígenas, rom, raizales y afros, también se debe contar. Así se contribuirá a que no se olvide lo que vivieron estas comunidades. A nosotros como autoridad nos corresponde buscar salvar esa vida, concertar con esta gente o acudir a ellos como autoridad y que nos expliquen por qué se lo llevaron, por qué se la llevaron. Y son miles de situaciones que nosotros podríamos contar en libros donde nos ha correspondido salvar la vida de nuestra gente por nuestros propios medios. Hasta la fecha, este centro ha permitido un vínculo con el pasado, conllevando una reconstrucción de identidades fracturadas para aquellos que fueron silenciados por conflictos armados, dictaduras o violaciones sistemáticas de derechos humanos. También ha permitido una educación para no olvidar, con lecciones que trascienden las páginas de los libros de historia. Asimismo, ha contribuido a un compromiso con la justicia a través de exposiciones, simposios y eventos en donde se reclama por la responsabilidad de aquellos que perpetraron actos atroces, y finalmente, el centro ofrece un espacio para la sanación donde aquellos que han sufrido pérdidas irreparables pueden encontrar consuelo en la solidaridad de otros. No es suficiente hacer memoria, no es suficiente avanzar con los relatos del pasado, porque desde el principio yo le dije al presidente: señor presidente, la misión que usted me encomendó es porque la historia